Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Espero que en estos momentos pues se encuentren bastante bien. Como siempre y como ya es costumbre, pues su tutor, ingeniero Lorenzo Álvarez Pichardo, está por acá para pasarle otro tema más de discusión a la plataforma. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el módulo 9, el módulo de producción de rumiantes. Estamos ya en fase final, resultado de aprendizaje número 9, el cual habla sobre organizar la conservación de las materias primas y la distribución de las raciones de alimentos de forma optimizada con los medios y técnicas idóneas. Eh, En el día de hoy vamos a estar tratando el siguiente tema: almacenamiento de pastos y forrajes. Almacenamiento de pastos y forrajes. Pues bien, el objetivo de este tema de discusión es el siguiente: que el estudiante sea capaz de describir los métodos de conservación de alimentos para garantizarlos en la época seca. Es decir, que usted como estudiante sea capaz de describir cuáles son los métodos que utilizamos en la producción de rumiantes en época de abundancia para cuando llega la época seca, la época de escasez, usted poder tener los recursos para alimentar sus rumiantes. La ponderación va a estar basada en 100 puntos, pero el valor real de la actividad es de 3 puntos. Vamos a ver los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios que vamos a evaluar en esta actividad? Define qué son los pastos y los forrajes. Pastos y forrajes, 20 puntos. Enumera y describe las diferentes formas de almacenamiento de pastos y forrajes, 20 puntos más. Llevamos 40. Y describe los criterios que permiten decidir el mejor método de conservación de alimentos volumétricos, concentrados y complementos nutricionales. Valor de 30 puntos. Ya llevamos 70 puntos. En cuanto a los criterios que vamos a evaluar en esa parte, esos son los que son ellos. Pero nos faltan entonces los criterios o la parte actitudinal, la parte que siempre tenemos que tener pendiente en esta educación técnica profesional. Aquí tenemos, entrega su trabajo a tiempo, 15 puntos. Ojo, entrega su trabajo a tiempo, valor, 15 puntos. Y en la otra parte actitudinal, realiza su trabajo de manera original, sin copiar de otros, 15 puntos. Recuerden que siempre estamos insistiendo en esas dos partes. Entregue su trabajo a tiempo y realice su trabajo usted mismo. No copie de nadie. El instrumento de evaluación que vamos a utilizar es una escala estimativa. Estás ahí, ustedes pueden observarla con detenimiento en su casa tranquilamente.
Vamos a ver ahora el tema de lo que es almacenamiento de pastos y forrajes. Vamos a ver cuál es el objetivo, con cuál objetivo se almacenan pastos y forrajes. Eh, el objetivo es de garantizar alimentos para la época seca, o sea, para la época de escasez de alimentos. Entonces almacenamos cuando hay suficiente, la época de lluvia, que el pasto crece, entonces se almacena y cuando llega la escasez, llega la sequía, pues tenemos pastos y forrajes de muy buena calidad. Ese es el objetivo de almacenar pastos y forrajes. Dentro de este tema de discusión hoy, vamos a tener diferentes actividades, pero hoy, o sea, en estos momentos, varias actividades dentro de lo que es este tema de discusión. Por ejemplo, lo primero que vamos a tener es conceptos básicos de almacenamiento de forraje. Esa parte vamos a estar hablando de lo que son pastos y forrajes. Otra parte que vamos a tocar son los tipos de almacenamientos o de conservación de pastos y forrajes, que son los enificación y el ensilaje. Vamos a estar viendo también las herramientas y maquinarias que utilizamos para ese proceso de almacenamiento, de conservación de pastos y forrajes. Aquí vamos a estar viendo lo que es el tractor, el machete, caja de hierro, los aperos, sogas, entre otros. Y tenemos los procedimientos para su elaboración, o sea, cuáles son los pasos que hay que dar para elaborar la conserva de pastos y forrajes. Comenzamos de una vez con los que son los conceptos básicos de conservación y almacenamiento de pastos y forrajes. De una vez tenemos por acá pastos. Es importante señalarle pastos, no pastos, para que no me confundan el pasto, el animal, con pasto, con lo que es la hierba. Y tenemos forrajes, una diferencia entre pastos y forrajes. Si usted se da cuenta, el pasto o los pastos es cuando están sin cosechar, es decir, están en la finca, están en el potrero. Cuando hablamos entonces de forraje, es cuando ya lo hemos cosechado, es decir, lo hemos cortado y ya lo tenemos listo para dárselo al animal. Es como cuando el animal, por ejemplo, está pastando, que come pasto, pero cuando está en, en su cubículo, su corral, y tú le llevas ese pasto ya cosechado, entonces ese pasto pasa a llamarse forraje. Pero vamos a entrar de una vez en lo que son las definiciones. ¿Qué es? O sea, ¿qué son los pastos? Son plantas gramíneas y leguminosas que se desarrollan en potreros y se utilizan para la alimentación del ganado. Acuérdense que le he dicho desde hace ya un año, casi 2 años, que las leguminosas tenían un término nuevo, un término más moderno, y era que le llamábamos ya fabáceas. Eso es para que tengan presente esa parte, no me oigan, no me escuchen diciendo leguminosas. Digan, bueno, pero que el profe dijo que eran fabáceas, pues sí. Leguminosas es el término ya, vamos a decir viejo, el término moderno ya es fabáceas. Entonces, forrajes, vamos a ver, ¿qué son los forrajes? La imagen lo ilustra perfectamente, ¿qué es un forraje?
Entonces tenemos que un forraje, o que los forrajes son gramíneas o leguminosas cosechadas para ser suministradas como alimento a los animales, ya sea verde, seco o procesado. Ven qué bonito está ahí ese forraje. Se era pasto antes de cosecharlo, pero ya después que lo cosechamos se convierte en forraje. Continuamos con la siguiente actividad, o sea, el siguiente subtema de discusión, que son tipos. ¿Pero tipos de qué? Estamos hablando de los tipos de almacenamiento, de conserva de forrajes y pastos. Tenemos lo que son los silos y tenemos lo que son o lo que es el heno. Heno. Silo, la imagen de arriba, esa, y heno esta parte. Ahora, yo sé que hay curiosidad por saber si, pero que eso está tapado ahí como una fundita blanca. Vamos a ver ahora en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a ver. Si hablamos de silo, podemos decir ensilaje. Si hablamos de heno, podemos decir enificación. Entonces vamos a ver, a definir lo que es el ensilaje. Pues el ensilaje no es más que la técnica de conservación de forraje verde mediante la fermentación anaeróbica, pero que le permite a ese forraje mantener la calidad nutritiva por mucho tiempo, igualito que si estuviese verde. Diferencia entre heno y ensilaje. Cuando hablamos de ensilaje, de silos, estamos hablando de que ese forraje, ese pasto, se le suministra, aunque se dura mucho tiempo con él, el proceso de fabricación del ensilaje, pero se hace cuando se comienza el proceso, se comienza con el pasto, con el forraje verde. Cuando hablamos entonces de enificación de heno, se comienza con ese forraje, con ese pasto seco, pero a la sombra. Diferencia entre uno y otro. Uno se comienza con el verde, otro con el seco. Pasamos a ver el subtema de procedimiento para elaborar un buen ensilaje. Ya, hablando de silo, vamos a ver cuál es el procedimiento. Pues bien, cortar y deshidratar el pasto. Lo cortamos y lo deshidratamos, no lo secamos, lo deshidratamos, sacamos un poco de agua al pasto. Que en el proceso de corte, transporte y eso se deshidrata realmente. Compatar. Compatar no es más que apisonar, majar. En esa imagen ustedes pueden ver cómo se le está pasando un tractor por encima al pasto, después al forraje, después que ya está ubicado en el silo. Continuando, después corte, deshidratar, compatar, continuamos con el proceso. Tenemos ahora entonces fermentación de las bacterias, es decir, hay que adicionarle un cultivo de bacterias y para que ésta, o sea, vayan desarrollándose. Es muy importante señalar, creo que no le había señalado, que el proceso del ensilaje se realiza en condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de aire. Ahí no puede entrar absolutamente nada de aire porque se daña el proceso. Las bacterias que descomponen, que fermentan este pasto, este forraje son anaeróbicas, o sea, se reproducen, crecen, se multiplican en ausencia de aire, por lo que no debe haber aire.
Garantizar el proceso de fermentación anaeróbica. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Garantizar ese proceso, como les venía diciendo, bacterias que fermentan en ausencia de aire. Para garantizar dicho proceso, debemos entonces cerrar herméticamente el silo. Pues bien, ya visto esta parte de lo que es el ensilaje, el proceso para realizar un buen ensilaje, entonces vamos a ver los tipos de silos, que se pueden utilizar. Vamos a ver algunos, no todos. Tenemos acá silo de sacos, como su nombre lo indica, lo que se utilizan son sacos, generalmente fundas, o sea, en plástico, polietileno, que no dejan ni salir ni entrar el aire. Se llenan de alimentos, se cierran herméticamente y se produce el proceso de fermentación que se necesita. Tenemos el silo de montón, que es encima del suelo, hacer un cúmulo, un montón de pasto del forraje ya picado y entonces se cubre con una lona impermeable y se tapa bien. Cuestión de que no entre ni salga el aire. Tenemos el silo de barril, que es simplemente usar un tanque y cerrarlo herméticamente después de haber añadido los ingredientes para el silo. Continuando con los tipos de silos, tenemos también el silo tipo búnker, que consiste en dos paredes de concreto, de bloque, bien amplia, se va llenando, como ustedes pueden observar acá en la imagen, se va llenando del forraje bien picadito, pero cada cierto tiempo, cada vez que hay un poco, se le va pisonando, se va compactando para que no quede espacio entre una película, una partecita del forraje y otra, para que no haya aire, no quede aire. Y luego al final entonces se tapa con una lona impermeable también donde no permita ni la entrada ni la salida de aire. Y tenemos también el silo tipo trinchera. Es muy parecido a este, solo que en vez de utilizar las paredes de concreto, se hace un hoyo, se cava en la tierra y entonces ahí se pone una lona impermeable eh, y se va echando y apisonando el forraje y luego entonces se tapa para la producción de lo que es el ensilaje. Visto ya las partes que tienen que ver con lo que es el ensilaje, pasamos a ver la enificación. Acuérdense que desde el principio dijimos que habían dos tipos, silo y heno, ensilaje y enificación, ¿verdad? Pues bien, la enificación es el proceso de conservación de forraje, de alimento, de pasto, el cual es secado a la sombra para reducir su cantidad de agua en sus tallos y en su hoja y por evaporación. Proceso de conservación mediante el cual el pasto o el forraje es secado a la sombra para reducir la cantidad de agua de sus tallos y hojas por evaporación, con el objetivo, con el fin de conservar y almacenar para la época de sequía, para la época de donde haya deficiencia en la producción de pastos por falta de agua, por una u otra razón, por cualquier motivo. Tenemos ahora que ver el procedimiento para la enificación. Es el siguiente. Corte del forraje. Primero se corta el forraje, o sea, se corta el pasto, se cosecha el pasto. En esta parte debo decirle que se hace de varias maneras. Puede ser de manera manual en pequeñas explotaciones,
pequeña producción, sistema de producción. Ya en sistemas grandes, por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo un cultivo de maíz donde hay un tractor con un apero, con un equipo detrás que va cortando el maíz. Es un pasto, en este caso maíz forrajero, pero lo va picando de una vez y tirando a una tolva. Un camión que va y lo va llenando. En el caso de que fuese, entonces fuese con un machete, un obrero lo corta y lo llevan a un corral donde lo pican con una picadora de forraje. Luego de ese corte, el secado, o sea, el proceso de secado del forraje, que no es más que llevar el forraje a la sombra para que ahí se deshidrate, o sea, pierda el agua que contiene. Continuando con ese mismo proceso de enificación está el empacado. Si se hace de manera manual, pues el empacado entonces son unas cajas que vamos a ver más adelante, donde es para compactarlo, la gente, los obreros se suben encima, van poniendo el forraje, se van subiendo encima de él y amarran y ya tienen la paca. Pero a manera industrial, de manera ya a grandes escalas, está entonces ya un tractor con un apero, que es ese, o sea, ese equipo que lleva detrás, que va recogiendo y lo va tirando en paca, como creo que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, o todos ustedes han visto lo que es una paca. En esta zona de ustedes acá de Sánchez, pues me parece que hay época que la Dirección General de Ganadería pues le suple a algunos productores. Entonces, visto esto, pasamos a la parte de lo que son las maquinarias y herramientas que utilizamos para estos procesos, tanto el proceso de enificación como el proceso de ensilaje. Aquí vemos delante en la imagen un tractor y luego entonces vemos lo que es el apero, o sea, el equipo que va produciendo la cosecha y la fabricación, en este caso de, de enificación. Continuamos viendo, ya vimos lo que era la maquinaria, aquí tenemos entonces lo que es la soga, los equipos, las herramientas, lo que son las cajas que le decía ahorita para hacerlo de manera manual, las pacas de hierbas, de forraje y el machete para el corte cuando se hace de manera manual. Esa es la parte de lo que concierne al tema de discusión sobre conservación de pastos y forrajes. Vamos a ver ahora las actividades a realizar, es decir, las actividades que ustedes después de ver este documental, esta parte, deben realizar en su casita tranquilito ahí, pues es lo siguiente. Hay que hacer un resumen de 2 páginas en su cuaderno donde se evidencie conceptos básicos de almacenamiento y conservación de forraje, los tipos de almacenamiento y conservación de forraje y el procedimiento para su elaboración, así como las herramientas y maquinarias. Luego de haber hecho esta parte en su cuaderno, entonces hacen con su teléfono, una foto y la suben al lugar indicado para ello en la plataforma, como evidencia de que continuamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea de esta parte de módulos técnicos del bachillerato técnico en agropecuaria del Politécnico José Luis Hilario
Bonet, del Catey de Sánchez. Visto esta parte, ya estas actividades que deben realizar, entonces tenemos que para el próximo tema de discusión estaremos con un cuestionario en línea sobre el tema tratado. Le vamos a colocar un cuestionario luego de que suban su evidencia de que hicieron la tarea. Y además de ellos, vamos a enviarle a ustedes, todos tienen el link del foro, del blog donde discutimos y esto, pero se lo vamos a enviar de nuevo para que algunos nos digan de que, ay, profe, yo no lo tengo, que esto, que aquello, porque no queremos en estos momentos difíciles excusa. Entonces, además del cuestionario, le va a estar llegando un link del blog que tenemos. Va a estar el tema ahí para que ustedes comenten. O sea, van comentando. O sea, es como el foro de discusión que utilizamos. Ya visto todo esto, solo nos resta decirle que la pasen bien, que continúen quedándose en casa tranquilito y que nos vemos en una próxima.